Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, busque ahí en su Biblia en la carta de Santiago. Carta de Santiago, vamos a leer ahí en el capítulo 2. Hoy, como usted escuchó en los anuncios, estamos iniciando una serie que se titula Hombre de Valor. Hombre de Valor es la serie que vamos a estar aprendiendo. Durante el mes anterior estuvimos aprendiendo acerca de algunas mujeres, 3 en específico, que mostraron una gran fe, una gran paciencia, fidelidad, esfuerzo para tratar de agradar a Dios. Y hoy, hermanos, durante estos mensajes vamos a estar aprendiendo acerca de 3 hombres que han causado un gran impacto tanto en la vida del cristiano como también han sido ejemplo a muchas naciones. Hoy vamos a hablar de un hombre que es conocido quizás en todo el mundo. 3 de las principales religiones tienen una conexión con este personaje. Este personaje es Abraham. Abraham, vamos a hablar, Abraham, ejemplo de una vida de fe. En Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice la palabra del Señor, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Bueno, ahí hay algo bien importante, por lo cual, como estamos hablando del ejemplo de una vida de fe y que está a través del personaje de Abraham, ¿qué hizo Abraham para constituirse en amigo de Dios? Fe. Ahí está, creer a Dios, tener fe en la palabra que se le había hablado. Al estudiar este personaje de Abraham, nosotros nos damos cuenta que ha sido un personaje que ha trascendido de generación en generación. Desde que él fue llamado, se ha constituido en un ejemplo para muchas generaciones. Y les compartía que 3 de las principales religiones, o las 3 principales, tienen un vínculo con Abraham. El judaísmo, por la descendencia, ¿verdad? Ellos en Isaac, como le dijo Dios, va a ser llamada descendencia. Entonces ellos, como descendientes de Abraham, el judaísmo tiene su raíz. El judaísmo tiene su raíz en Abraham. El Islam tiene su raíz en Abraham, ¿a través de quién? De Ismael. Y por supuesto nosotros, como cristianos, también estamos conectados con Abraham, ¿a través de quién? De Jesús. Jesús es el que nos une, y a través de esta enseñanza vamos a aprender cómo es que estas cosas sucedieron. Bueno, Abraham, hermano, todos nosotros conocemos a este personaje, y todo inicia con un llamado de parte de Dios. Es decir, hermano, Dios siempre ha tomado la iniciativa para establecer una relación con el hombre. No ha sido el ser humano el que lo ha buscado, ha sido Dios el que ha buscado al ser humano. Y no precisamente nos ha buscado a nosotros cuando estábamos en la mejor situación, en la mejor condición espiritual, en que nosotros pudiéramos ofrecerle algo a Él.
hermano, nos llamó en la condición en que nosotros estábamos. Y de la misma manera aconteció también con Abraham. Abraham, dice el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, donde es llamado Abraham, dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está, hermano, un corto mensaje. No es un mensaje extenso que poder decir a Abraham se le olvidaron unas cosas. No, un corto mensaje que habla Dios a un ser humano como usted y como yo. Pero un mensaje o una palabra de Dios hace la diferencia total. Un corto mensaje que ha tenido un impacto no solo en el antiguo tiempo, sino que sigue repercutiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, esa palabra que se le fue hablada a Abraham tiene vigencia y nosotros estamos incluidos en lo que a Abraham se le prometió. Abraham, hermanos, estaba en Ur de los Caldeos cuando recibe su llamado a salir de esa tierra, y esa tierra estaba contaminada por los ídolos. Era una gente pagana, era una gente idólatra. Dios, viendo la condición de Abraham estando en ese lugar, lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham cumple a medias su llamado, porque él obedece y sale, pero él no se va solo. Él lleva a su papá, lleva a Lot también con él. Y dice que ellos moraron por un tiempo en Harán. Y estando en Harán falleció su padre. Y posteriormente a que su padre fallece, él comienza nuevamente a obedecer, a caminar a la tierra que Dios le había dicho. Cuando usted va, hermano, en los mapas que presentan en la Biblia acerca de los recorridos por donde Abraham había andado, usted se va a dar cuenta que Abraham entra por lo que el territorio que le correspondió a Adán, y él comenzó a caminar hasta recorrer toda la tierra, porque Dios le dijo: yo te la voy a enseñar, vas a ver la tierra que va a poseer tu descendencia. En ese corto mensaje que Dios le da a Abraham, él le da 3 promesas bien específica. Primeramente, Dios le dice: te voy a entregar una tierra. Esa es la primera bendición que tú vas a recibir por la obediencia, porque me estás creyendo que yo soy el Dios Todopoderoso y que puedo cumplir lo que te estoy diciendo. Y primero que te voy a dar es una tierra para tu descendencia, una tierra propia. Ur no es tuyo, ahí no es. Es la tierra a la cual yo te voy a llevar. Segundo, le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Y debemos, hermano, pensar que Abraham tenía 75 años y que Sara por ese tiempo tenía 65. Era 10 años menor que Abraham. Entonces, amado hermano, a estos ancianos, Dios les está prometiendo no un hijo. Presta atención en eso. No le está prometiendo un hijo, le está prometiendo una nación. Voy a hacer de ti una nación. Eso es lo que Dios está prometiendo. Y tercero, le dijo: yo te voy a bendecir, pero tú vas a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Esas 3 cosas Dios le dijo que las iba a hacer con Abraham. Entonces es un corto mensaje, sí, pero es un mensaje poderoso y de mucha bendición, como es toda la palabra que Dios dice. Y es por eso, amado hermano, que nosotros no podemos ir a otro libro
más que a lo que la palabra del Señor dice. Y a Abraham esas cortas palabras le sirvieron como el fundamento sobre el cual él iba a caminar. Y es por eso que vemos que en el versículo 4 nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí vemos a este hombre que Dios le habla y él comienza a actuar conforme a la palabra, porque dice como Dios le dijo. En la carta a los Hebreos nos dice el capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. Pero, amado hermano, en medio de la sociedad contaminada donde él vivía, él supo distinguir quién era el que le estaba hablando. Era el Dios Todopoderoso el que le había hablado. Entonces, él actúa basado en esa palabra que Dios había hablado a su vida. Como un día, todo aquel que recibe a Cristo ha oído no la voz de un predicador, ha oído la voz de Dios. Y el Espíritu Santo obró en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que actuáramos en fe y corresponder al llamado que Dios nos estaba haciendo. Y es por eso que nosotros estamos en este lugar, alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Cuando Abraham comenzó a caminar y llegó a un lugar del cananeo, a Siquén, dice la palabra del Señor que le apareció Dios y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando ya estaba en la tierra, Dios se le aparece nuevamente y le dice, Abraham, a tu descendencia va a ser esta tierra. Yo te la he mostrado, tú la has visto. Cuando tu descendencia venga, entonces yo les voy a entregar a ellos esta tierra. Ahora, Abraham va y comienza a ver que aquel que le había hablado estando en Ur, había transcurrido el tiempo, pero no se había apartado de él. Iba con él, conocía sus pasos, conocía su andar, y Abraham tiene un encuentro nuevamente y le dice, esta es la tierra. Entonces, la primera promesa se estaba cumpliendo. Dios le estaba diciendo, esta es la tierra que te corresponde a ti como heredad. Ahora, hermano, nosotros recibimos una heredad. Y Abraham la recibe. Bueno, sí, está bien, esta tierra es preciosa. Aquí tengo todo lo que necesito. Pero le dice Abraham, yo no tengo hijo. ¿Y para qué quiero toda esta tierra? Si un siervo nacido en mi casa va a ser el heredero de todo esto, ¿para qué entonces yo quiero todo esto? Y es, hermano, quizás podríamos decir nosotros un cuestionamiento abusivo de parte de Abraham, pero Dios no le dijo o lo reprendió por lo que él estaba diciendo. En el capítulo 15 usted encuentra que dice que Abraham, Dios se le presentó y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dios lo escuchó, le prestó atención y el versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Tú estás pensando que es este? No, no lo es. Él no va a heredar lo que yo te estoy entregando. Si yo te he dicho que va a ser para tu descendencia, es de tu descendencia que va a salir. Pero ahí, hermano, cuando a veces pues cometemos errores, nos adelantamos, y usted sabe la historia de que Abraham con Sara hicieron su plan para tener descendencia a través de Abraham, y bueno, y nació Ismael. Y Dios le dijo, es que no es este. No es lo que tú hagas conforme a tu voluntad. Es conforme a la promesa que yo te he hecho. Hermano, cuando nosotros vayamos a hacer algo, es conforme a la palabra que Dios ha hablado a mi vida. No es que, mire, hoy está tan de moda esto que voy a ir a que me interpreten un sueño, que voy a ir que el profeta me hable. ¿Y por qué no va a la palabra? ¿Será que esta palabra ha dejado de tener vigencia? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Esta palabra es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Toda nuestra confianza debe de estar en esta palabra, porque Él es fiel. Y por eso hoy estamos viendo un ejemplo del actuar de Dios en la vida de un ser humano como cualquiera de nosotros. Abraham cometió el error y quiso ayudarle a Dios y quiso hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Pero Dios le dijo, es que no es este el que yo te he prometido, no es él el que te va a heredar. Y entonces, amado hermano, una vez más, Dios se aparece en la vida de aquel matrimonio, Abraham y Sara. Dice el versículo 1 del capítulo 21 de Génesis: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios visita a Sara. ¿Por qué? Porque, hermano, Él le había prometido un hijo. Y Dios, cuando dice, te voy a dar esto, es que lo va a hacer. Posiblemente nosotros no entendamos cómo, pero Dios lo va a hacer. Y aquí dice que no fue en el tiempo de ellos. Dice la palabra del Señor que Dios visitó a Sara e hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo en que Dios había dicho que se iba a conceder ese hijo, Dios lo concedió. Entonces, hermano, vemos que en el llamado de Abraham, él está actuando en fe, pero las evidencias que le está dando Dios son tan verídicas que él no puede dudar de aquel corto mensaje que había recibido. Ahí estaban todas las promesas, pero Dios seguía actuando conforme al programa de Él. Por lo que nosotros hacemos bien si conocemos la palabra y cuáles son sus promesas para nuestras vidas. Porque en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son las promesas, los propósitos, los planes para nuestra vida, vamos a comenzar a caminar de una manera segura, sin titubear, sino que nos vamos a mantener firmes. ¿Cuándo? Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando Dios diga, vamos a ver. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para sacudir ese árbol.
Va a venir un tiempo en que Dios va a decir, a ver, tú dices que eres un excelente cristiano, eres mejor que aquel, que el otro, que solamente te hace falta la corona y ya estuvo. No, vamos a ver, te vamos a probar a ver si es verdad. Y llegó el momento para Abraham. Llegó el momento en que su fe fue probada. Dice el capítulo 22, el versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Tenía 2. ¿Sí? Tenía 2. Pero Dios no le dice, toma uno de los 2. Le dice a tu único. ¿Por qué? Porque era el que Dios le había prometido. Uno es el hijo de la promesa. No eran 2, era uno. Pero él, por adelantarse, fue que vino el otro. Pero el otro no era hijo de la promesa. Y Dios no le iba a hacer la descendencia que él había prometido, ni eran los descendientes de Ismael quienes iban a heredar esa tierra, sino con el que Dios dice. Es que Dios, hermano, es un Dios de orden. Nosotros somos los desordenados, que queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero Dios le había dicho a Abraham que en Isaac le iba a ser llamada descendencia y él le había prometido un hijo. Ahora, aquí tenemos que Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Y cómo era Isaac delante de Abraham? ¿Qué dice ahí? A quien amas. Era muy amado. A quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, hermanos, viene una crisis emocional en la vida de Abraham. Dios le ha prometido un hijo. Ahora, cuando ese hijo ya ha nacido, Dios le dice, regrésamelo. Regrésamelo. Yo quiero a ese hijo que tú amas, tu único. Hermano, Abraham tenía a Ismael. Y a causa de Ismael y de Agar, la sierva egipcia, dice la palabra que hubo una confrontación porque vio Sara que el hijo de la egipcia, o sea Ismael, veía con desprecio a Isaac. Entonces vino Sara y dijo, despide a esta egipcia y a su hijo, échalos, porque ellos no van a heredar con mi hijo. Y dice que Abraham, cuando escuchó eso, le resultó algo gravísimo. Es decir, le resultó algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque Ismael era su hijo. Y él también lo amaba. Amaba a Ismael. Entonces, cuando Sara le dice, échalo, y por eso interviene Dios. Y le dice, Abraham, no te parezca una palabra dura lo que te ha dicho tu esposa. Hazlo así porque yo también a ese muchacho yo lo voy a bendecir y yo sé los planes que tengo para con él. Y por eso Abraham actuó y sacó a Ismael con Agar. Pero ahora imagínese usted, está Isaac. Y ahora dice Dios, dámelo. ¿Cómo diría usted? ¿Ah? ¿Verdad que no está fácil esto? Dame a tu hijo. Ve y ofrécelo. Ahora, como humanos nos estremecemos en las dificultades, en aquello que no entendemos, nosotros nos turbamos. Pero es ahí, hermano, donde está la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. Es ahí cuando la palabra me debe de sostener. ¿Qué era la promesa de Dios para con Abraham? Que le iba a ser llamada descendencia en Isaac. Y entonces, como él tiene esa promesa, conoce a su Dios, conoce que ese Dios es fiel y es verdadero y que él cumple lo que ha prometido, no lo entiende, pero voy. No sé, no me pregunten por qué o qué, no me pregunten nada porque yo no sé, pero yo sé que Dios es el que me ha hablado y por eso yo voy y lo voy a entregar a mi Dios porque Él me ha ordenado de esa manera. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que Dios le dijo que fuera y ahí va Abraham durante 3 días con su hijo y a los 3 días dice que Abraham vio de lejos el lugar donde debía de ofrecer a Isaac. Ahora, hermano, Abraham había tomado a unos siervos, 2 siervos, dice, y unos asnos, para llevar las cosas para el sacrificio. Pero cuando Dios le muestra dónde es el lugar, entonces todos a un lado. Ahora es Abraham y su hijo, nadie más. Es padre con su hijo, nadie más. Se quedan los siervos, dejen las bestias y vamos a subir mi hijo y yo. Dice la palabra del Señor que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Hermanos, nosotros deberíamos de ver cuando dice la palabra del Señor que Abraham puso la madera en su hijo y él tomó el fuego y el cuchillo. Miren, alguien puede decir qué viejito más malo. Porque iban a ofrecer un sacrificio. Entonces dice la palabra que llegando al lugar, en el versículo 7 dice la palabra del Señor. Mire, y esto es bien conmovedor, porque dice que entonces habló Isaac. Isaac no había dicho nada. Él iba con su papá y en este momento dice a Abraham su padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era lógico que el muchacho preguntara, hasta ahí no sabía quién era el que iba a ser sacrificado. Y él pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac había preguntado, ¿dónde está el cordero? Abraham había contestado, Dios se va a proveer de cordero. Pero hermano, Isaac era un joven. Abraham, un anciano, ya de más de 100 años. Había nacido Isaac a los 100 años de Abraham y algunos calculan. Por supuesto, cuando se trata de dar algunos cálculos hay divergencias. Entonces, los más jóvenes ubican que Isaac tenía 20 años. Y los que van un poquito más allá dicen que 33 años. Entonces, amado hermano, si nosotros pensamos en una edad promedio que Isaac podría tener, digamos que era un joven de más de 20 años. Era un joven robusto, era un joven fuerte, Abraham un anciano. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Isaac podía desobedecer. Isaac pudo haberse resistido y decir, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué me estás amarrando? ¿Qué es lo que quieres hacer?
yo no voy a ser parte de esto. Pero no dice la palabra del Señor que Isaac se haya resistido a lo que Abraham estaba haciendo. Él simplemente se sujetó a su padre, a la voluntad de su padre, que hiciera lo que el padre tenía decidido hacer. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el caminar de un padre debe de ser ejemplo para su hijo. Y en la medida que nosotros como padres, la serie se llama Hombre de Valor, en la medida que nosotros como padres somos un ejemplo positivo, una influencia positiva de fe en la vida de nuestros hijos, saben que nosotros en toda decisión que tomemos vamos a tomar en cuenta a Dios. A Isaac está viendo el caminar de su padre. Él, Isaac, era parte del actuar de Dios, porque esa experiencia iba a marcar la vida de Isaac. Entonces, amado hermano, pero vemos aquí que Isaac no ofrece resistencia y atiende a lo que su padre le está diciendo. Entonces dice la palabra que extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios, hermano, está ahora diciendo a Abraham, y le habla 2 veces, porque quizás Abraham iba con todo y dijo: si no le grito fuerte, este le va a dar. Dijo: Abraham, Abraham. Le repite y le dice: no hagas nada al muchacho. Pero Abraham, amado hermano, está actuando aquí por fe en lo que Dios le había hablado. Porque en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál era el pensamiento de Abraham? Bueno, la palabra dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ese era el pensamiento de Abraham. Dice: bueno, quizás lo voy a matar, pero Dios lo va a levantar. ¿Por qué lo va a levantar? ¿Por qué no me va a dar otro? Porque Él me ha dicho que en Él me va a ser dada descendencia. Es decir, Él sigue creyendo que Isaac es parte del plan que Dios tiene para con él. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué piensa usted de su hijo? Padre, hombre de valor, ¿qué piensa usted de su hijo? La palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Dice así. ¿Cómo se trata una herencia? ¿La desprecia o la cuida? Bueno, aquí la palabra del Señor era, la promesa era darle una tierra, darle una descendencia. Ahora yo la tengo. Él amaba a Isaac, sí lo amaba. Amaba a Dios, sí lo amaba. Y como amaba más a Dios que a su hijo, no que no amaba a su hijo, él lo seguía amando, pero el amor nuestro debe estar en Dios. En Dios. El amor nuestro no debe de estar en las bendiciones que vienen de parte de Dios. Debe de estar en el Dios Todopoderoso. Entonces, amado hermano, la promesa de Dios era descendencia a través de él. Ahora, ¿qué le ha prometido Dios a usted que va a hacer con su familia? ¿O cómo usted entiende que va a actuar Dios en su familia?
Y no hablemos que son varones o hembras. Hijos son hijos. ¿Qué es o qué debo de hacer yo con mis hijos, con la herencia que Dios me ha dado? ¿O qué estoy haciendo? Porque Dios, amado, me lo pone a un niño inocente, bueno. Isaac era así. No lo estaba ofreciendo porque Isaac era un hijo malo. Dios no lo estaba pidiendo por eso, porque Dios, hermano, no pide los sacrificios que Él pedía, debían de ser perfectos. Entonces, amado hermano, ¿cuándo ofrecemos nosotros a nuestros hijos? Bueno, lo normal es en nuestro actuar. Cuando un hijo está enfermo, Señor, está en tus manos. Cuando un hijo está en medio de las drogas, Señor, yo ya no puedo hacer nada, ahí está. Cuando un hijo se nos ha perdido, ya no tiene solución, lo han metido en la cárcel, han dado de aquí para allá. Ahí está en tus manos, Señor. Pero si usted no lo quiere, ¿y para qué lo quiere Dios? ¿Para qué estamos ofreciendo eso a Dios? Hermano, Dios nos ha dado la responsabilidad sobre nuestros hijos. Y Él espera que nosotros lo ofrezcamos a Él en el tiempo. Ana dijo, yo he orado por este hijo. Yo pedí un varón, tú me lo has concedido. Y prometí que el hijo que tú me dieras, yo lo iba a dedicar todos los días para ti. Pero nosotros nos apropiamos de los hijos. Son míos y yo lo voy a preparar para que mi hijo tenga éxito. Y yo lo voy a mandar a la universidad para que mi hijo pueda acumular riquezas y que no le falte nada. Y el cipote se nos desvía. ¿Por qué? Porque no es de esa manera. La manera en que Dios actúa es cuando Él da testimonio de Abraham y Él dice, Dios hablando acerca de Abraham dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé, dijo Dios, que Él va a poner todo esfuerzo en instruir a su hijo en el camino correcto, que tema a Dios, porque entonces, dijo el Señor, harás prosperar tu camino. Queremos que nuestros hijos sean de bendición. Instruyámoslos en el camino correcto para que nos puedan honrar y puedan honrar al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Amado hermano, ¿cómo estamos invirtiendo el tiempo con nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros les estamos inculcando? Si nosotros los estamos preparando para ofrecerlos a Dios, entonces eso significa que vamos a tratar de poner por obra lo que Dios pensaba acerca de Abraham y lo que Abraham hacía, que era mandar a sus hijos que temieran a Dios. Pero muchos de nosotros ni siquiera queremos sentarnos a memorizar un versículo con nuestros hijos. No queremos traerlos a la iglesia. No es que el niño es el único día que se levanta tarde. Estamos poniendo de pretexto y cuando el hijo se pierde, yo no sé qué pasó. ¿Cómo que no sabe qué pasó? Si fue irresponsable, si no le instruyó, si no le inculcó la palabra, no le inculcó el amor de Dios, manifestándose en el servicio que debemos de servir, que debemos de ofrecer a nuestro Dios. Y ahora no sabemos qué ha pasado. ¿Cómo que no sabemos? Sí sabemos que fuimos irresponsables y debemos de pedirle perdón a Dios. Debemos decir, sí Señor, yo como padre que soy un hombre de valor, yo digo, asumo mi responsabilidad porque tú me delegaste esas palabras para que yo lo instruyera a mi hijo. Amado hermano, ¿usted cree que en la escuela donde su hijo asiste le van a enseñar el temor a Dios? No, pura inmoralidad. Están en este mes enseñándole a nuestros hijos. Y ellos pasan la mayor parte del tiempo allá. ¿Y cómo es que se los ofrecemos al Señor? Si nosotros, hermano, que deseáramos con todo nuestro corazón que nuestros hijos fueran de bendición o vayan a ser de bendición, el Padre
debe de estar anhelando que su hijo sea un siervo de Dios. Que él le sirva, que le tema a él. Eso es lo que debemos de anhelar. Pero ¿qué estoy haciendo para eso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy tomando el tiempo para con mi hijo? Bueno, si el muchacho es futbolista, yo lo llevo. Yo no digo que está mal. Pero hay una actividad en la iglesia donde se va a adorar a Dios. No, es que no tengo tiempo, el trabajo no me lo permite. Entonces, ¿para qué lo está preparando usted? ¿Para ser un siervo de Dios? No. Puede que sea un futbolista o puede que no. Puede que se convierta en un vago, un drogadicto, lo que sea, pero no para ser un hijo de Dios. Su actuar como padre va a determinar el resultado que usted va a obtener. Porque la palabra de Dios, es fiel y dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es en ese camino que nosotros debemos de tratar de que ellos vayan. Pero ¿cómo? Con nuestro ejemplo. Abraham, ejemplo de una vida de fe. Es con el ejemplo nuestro. Sí, Isaac no titubeó en ofrecerse, en obedecer, en ir voluntariamente. Es porque sabía que su papá temía a Dios. Y que sabía que él estaba tomando las decisiones correctas. Entonces, amado hermano, vemos que las promesas de Dios siguen avanzando. Las promesas que le habían entregado ahí en el capítulo 12 se siguen cumpliendo. Y ahora dice Pablo hablando a los romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Y por qué somos justificados por la fe? Bueno, porque en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, dice, y creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Y le fue contado por justicia. El hermano caminó, actuó porque le creyó a Dios. Y eso le agradó a Dios, y como le agradó a Dios, Dios cumplió lo que a él le había prometido. Pero a Abraham también se le había dicho que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Era en la descendencia de Abraham, a través de Isaac, que Dios iba a bendecir. Y eso, hermanos, no se había cumplido. Pero ahora nosotros, a través de Cristo Jesús, del linaje de Abraham, hemos sido alcanzados. Y esa promesa de parte de Dios, que Él iba a hacer bendición a todas las naciones de la tierra, se sigue cumpliendo hoy. Porque aquí habemos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de Colombia, de Ecuador, de todas las naciones. Aquí estamos alabando, bendiciendo a nuestro Dios, porque Él en Abraham, Él está cumpliendo las promesas que Él le hizo. Gloria al Señor, porque nosotros, amados, somos alcanzados en esa fe que manifestó Abraham hacia Dios. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 18, nos dice la palabra, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Posteriormente, por supuesto, vino la ley que fue para Israel, pero nosotros nos puso en pausa el Señor ahí para que en el tiempo que Él había planeado, nosotros los gentiles entráramos y fuésemos adoptados hijos suyos. Algunos hermanos teólogos tratan de relacionar algo que la palabra de Dios dice, que dice la palabra del Señor que Dios le dijo que contara o que viera la arena del mar.
y le dijo que como la arena del mar iba a ser su descendencia. ¿Sí? ¿Han leído eso? Bueno, pero también dice que Dios sacó a Abraham y le dijo que contara las estrellas, que viera el cielo y que así iba a ser su descendencia. Bueno, algunos tratan de relacionar eso con que dicen, es porque hay un Israel terrenal, pero hay un Israel celestial. Y hermano, el Israel terrenal los tenemos hasta el día de hoy, pero nosotros a través de Cristo Jesús hemos sido injertados, dice la palabra, en el olivo. Es decir, hemos sido ahora a través de Abraham, somos sus descendientes y herederos de sus promesas, al igual que lo han sido el pueblo de Israel. En el versículo 3 en adelante de Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente o con el creyente Abraham. Los hermanos de la fe somos bendecidos en el creyente Abraham. Mire qué maravilloso. Hace mucho tiempo se le apareció a Abraham, pero esa promesa Dios la sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y ahí dice la palabra del Señor que de antemano, dice la buena nueva, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y qué son las buenas nuevas? ¿Ah? El evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. Porque es la buena noticia que nosotros hemos recibido. Y a Abraham dice que se le reveló. Esa buena noticia se le reveló a Abraham. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 8, en el 56, que dijo Abraham vio mi día. Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Dios le estaba revelando a Abraham que de su descendencia iba a venir alguien que iba a el medio por el cual íbamos a ser bendecidos todas las naciones. Algo, hermano, que llama la atención en el relato del sacrificio de Isaac es que dice la palabra que cuando Isaac pregunta y dice, ¿dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero, ¿sí? Pero cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿qué era la provisión que Abraham vio? Él le dijo, no lo sacrifiques. Él le proveyó de uno que fuera sacrificado. ¿Qué era? ¿Ah? Un carnero, no un cordero. Un cordero, un carnero. Fue lo que Dios proveyó a Abraham para ofrecer en sacrificio. Porque el cordero, dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero Cristo Jesús el que nos ha limpiado de nuestros pecados, porque Él fue sacrificado por nuestras transgresiones. Él pagó toda nuestra culpa. Él venía de la descendencia de Abraham y en Él hemos sido bendecidos. No importa de la nacionalidad, sino importa que hayamos atendido la palabra que se nos ha hablado y hemos obedecido, al igual que el creyente Abraham, que es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Hermano, aquí podemos pasar, o usted lo pueden evangelizar a los amigos que nos están escuchando, los pueden evangelizar, los pueden convencer, pero Abraham supo distinguir cuando Dios le estaba hablando. Y si no es Dios el que te está hablando a ti, tú te vas a volver a una religión. Pero el propósito y deseo de Dios es que tú respondas al llamado
que Él te está haciendo y que sepas distinguir su voz, porque entonces vas a ser una oveja de su rebaño, porque la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque distinguen que no es ningún otro pastor, sino el pastor de pastores, Cristo Jesús. Él es, dijo el Señor, el pastor de nuestras almas. Dice la palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y si vosotros, dice el versículo 29, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. ¿Se cumplieron las promesas que Dios hizo a Abraham? Todas. ¿Se cumplirán las promesas que Dios nos hace a nosotros hoy día? Todas. Por lo tanto, hermano, sigamos siempre caminando por la palabra profética segura que tenemos. Este libro. Es este libro. Hay gente, se canta una alabanza que dice que quiero escuchar tu dulce voz. Y se canta en muchas congregaciones, quiero escuchar tu dulce voz. Y yo no sabía lo que haría, si llorar o si podría reír. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Aquí está. Ábrala, léala. Esta es la palabra de Dios, la palabra de bendición. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que la gente pide con eso? Que quiere escuchar la voz de Dios. Si aquí le está hablando, ponga a leérsela en voz alta, esa es la voz de Dios. Y entonces, y podría llorar o reír. Lloramos porque los ojos nos arden y no queremos leer, pues. No estamos acostumbrados. Pero no es porque el Espíritu se esté moviendo. Cuando un hermano lee la palabra y se deleita, entonces, amados hermanos, nos vamos a compungir. Cuando nos hable que nos tenemos que arrepentir, nos vamos a arrepentir. Cuando nos hable que nos tenemos que gozar, nos vamos a gozar. Cuando nos hable que debemos de confiar, vamos a confiar. Y cuando nos diga que debemos de esperar, vamos a esperar. Porque esta palabra es el fundamento que todo creyente necesita para caminar por fe. En ella está revelado el plan de Dios para con cada uno de nosotros. En la duda y en la dificultad que enfrentó Abraham, él se mantuvo en la palabra. Y hasta el día de hoy, él sigue siendo ese ejemplo de una vida de fe. Que nuestro ejemplo como padres, como hombre de valor, impacte la vida de nuestros hijos de tal manera que ellos sean herederos de esas promesas. En la Biblia vemos que Abraham impactó la vida de su descendencia. Pablo le dijo a Timoteo que la fe no fingida había habitado en su abuela Loida y posteriormente en su mamá Eunice y posteriormente en Timoteo. Es decir, se fue transmitiendo esa fe. Usted, como un hombre de fe, debe de procurar transmitirla a sus hijos. Mantengámoslo firme, siendo esos hombres de valor que Dios espera que seamos. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.